Pensemos un momento en esto. Hay clases que, bueno, simplemente se nos quedan grabadas. No importa cuánto tiempo pase, ¿cierto? Uno se acuerda del profesor, de la sensación de estar en ese salón y de esa chispa que de repente encendió algo. Esas son las clases que de verdad nos marcan para siempre. Miren, esta frase, en clase se podía hacer magia, la dijo la educadora Mariana Mayo, y la verdad, captura esa idea a la perfección. Ella estaba recordando a su profesor de plástica, Aldo Severi, un artista que le mostró, vaya, que un salón de clases podía ser un lugar de puro asombro. A ver, viajemos un poco en el tiempo. Imaginen esto. Estamos en una clase de plástica en los años 80. Un montón de estudiantes de secundaria tratando con muchísima dificultad de pintar al estilo impresionista. Se siente la frustración en el aire, ¿no? Y de repente, el profesor Aldo Severi agarra una hoja, un pincel y ¡zas! En un segundo pinta la cabeza de un pato. Fue un momento de magia pura. Una demostración de maestría que le abrió los ojos a Mayo y le hizo ver que la educación podía ser algo totalmente extraordinario. Y esa idea la acompañó para siempre. Entonces, esta historia nos deja pensando, ¿verdad? ¿Qué es lo que tienen en común esas clases que nunca se olvidan? O sea, ¿qué es lo que las hace tan potentes, tan transformadoras? Y es que no se trata solo de nostalgia, ¿eh? Hay algo más. Hay un patrón. Miren, aquí va otro ejemplo buenísimo. Edith Litwin, otra gran pedagoga argentina, se acordaba de su profesor de Historia del Arte, Julio Pairó. Ella decía algo increíble, que Pairó te prestaba los ojos. Imagínense, no era solo ver una pintura, era ver el mundo a través de su mirada, entendiendo todos los detalles, la historia, la emoción detrás de la obra. Bueno, pues Mariana Mayo se puso a analizar estas experiencias, estas historias, y a partir de ahí desarrolló el concepto de enseñanza poderosa. Y ojo, no estamos hablando de una buena clase y ya. Es algo más profundo. Es una propuesta original que nos cambia como personas y deja una marca que no se borra. Se trata de una enseñanza que se define por lo que crea y sobre todo por lo que perdura en el tiempo. Ok, y aquí viene lo interesante. Mayo no se quedó solo con la idea. Identificó 6 rasgos, 6 características que definen este tipo de enseñanza. Piénsenlo como los ingredientes secretos de esas clases que jamás olvidamos. Aquí las tenemos. Son 6. Primero, un enfoque teórico actual. Segundo, que nos hace pensar como la disciplina. Tercero, que mira en perspectiva. Cuarto, que está formulada en tiempo presente. Quinto, tiene una estructura original. Y sexto, y muy importante, conmueve y perdura. Lo clave aquí es que no son puntos aislados, como una lista de supermercado. No, cada uno se apoya en el anterior y juntos crean esa experiencia de aprendizaje realmente transformadora. Así que vamos a verlas una por una. Ok, primera característica. Presenta un enfoque teórico actual. ¿Qué significa esto? En pocas palabras, relevancia. La enseñanza poderosa te conecta con lo que está pasando ahora en un campo del saber, con el estado del arte, como se dice. No se trata de repetir datos de un libro viejo como si fueran la verdad absoluta, no. Se trata de meterse en los debates, en las controversias, en las preguntas que todavía no tienen respuesta y que hacen que una disciplina esté, viva. O sea, esto implica aceptar algo fundamental. El conocimiento no es una cosa estática, quieta, para nada. Es provisional, siempre está cambiando, evolucionando. Por eso, una clase poderosa no te llena la cabeza con datos obsoletos. Al contrario, te mete de lleno en la conversación actual de ese campo. Y claro, hoy en día la tecnología es una herramienta, fundamental para estar al día con todo esto. Bien, vamos con la segunda característica. Y esta es clave. Permite pensar al modo de la disciplina. A ver, no es solo aprender lo que saben los científicos o los historiadores, no. El verdadero salto es aprender cómo piensan. Es meterse en su cabeza, entender sus métodos, sus formas de ver el mundo, cómo construyen el conocimiento y hasta cómo discuten entre ellos. Miren, el psicólogo Jerome Bruner lo dijo de una forma brillante con esta pregunta. Él se planteaba, ¿cómo vamos a enseñar historia sin enseñar historiografía? O sea, sin enseñar cómo es que los historiadores investigan y discuten sobre el pasado. Es que enseñar una materia sin su modo de pensar es como si te dieran un mapa, pero sin explicarte cómo leerlo. No sirve de mucho, ¿verdad? Y a veces, para lograr esto, hace falta un cambio de chip total. Mayo cuenta una historia buenísima sobre un científico llamado Enrique, un experto en suelos que daba un curso de química.
Su clase era súper tradicional. Seguía el orden del libro de texto, primero lo básico, luego lo complejo, todo muy ordenadito. El tema es que, al final de toda una unidad sobre ácidos, la última preguntita de un ejercicio era, ¿sabes lo que es la lluvia ácida? Y ahí estaba el detalle. Esa era la pregunta más potente de todas, la que conectaba toda esa teoría abstracta con un problema del mundo real, algo que importa. Pero estaba escondida, al final de todo, como si fuera una curiosidad, en lugar de ser el motor que despertara el interés desde el primer día. Para Enrique, ese fue un momento de clic, se le prendió el foco, y su reacción fue increíble. Esto quiere decir que tengo que cambiar. Todo lo que tengo abajo en mi biblioteca tengo que ponerlo arriba. Se dio cuenta de que tenía que poner todo patas para arriba. Los problemas reales, las grandes preguntas que mueven a la ciencia tenían que ir al principio, no al final. Entendió que tenía que rediseñar su clase para que se pareciera más a cómo un científico de verdad piensa y trabaja. En ese instante, su forma de ver la enseñanza cambió para siempre. Muy bien, tercera característica, mirar las cosas en perspectiva. Esto es súper importante. La enseñanza poderosa no te da una única verdad, como si fuera un dogma. Al contrario, te enseña a cambiar de punto de vista, a entender que un mismo hecho puede verse muy diferente dependiendo de los lentes que uses para mirarlo. ¿Y cómo se logra esto? Pues hay muchas maneras. Por ejemplo, viendo cómo se entendía un tema en el pasado y cómo se ve ahora. O poniendo a debatir diferentes teorías. O algo tan simple y poderoso como pedirle a alguien que revise el trabajo de un colega para darle otra mirada. Incluso el mismo profesor puede hacer el ejercicio de salirse de la clase y preguntarle al grupo, oigan, ¿por qué creen que organicé la clase así? ¿Qué otras formas se nos ocurren? Vamos con la cuarta característica. Está formulada en tiempo presente. ¿Qué es esto? Piensen que la clase no es como una obra de teatro con un guión escrito en piedra meses antes. Para nada. Es más como una improvisación de jazz. Es una creación viva que está pasando ahora y que responde a lo que está sucediendo en la sociedad, en la disciplina y, lo más importante, con las personas que están ahí, en ese salón. Miren, este cuadro lo explica perfecto. Por un lado, la planificación clásica, rígida, pensada en febrero para aplicarse en junio, igual para todos. Es como una receta de cocina que hay que seguir al pie de la letra. Por otro lado, la creación poderosa. Es flexible, se piensa casi sobre la marcha, es específica para ese grupo, en ese momento. Es un acto de pura invención. La diferencia es total, es pasar de la repetición a la creación. Y esto nos lleva directo a la quinta característica. La estructura es original. Aquí la palabra clave es autenticidad. Una clase poderosa es una creación del profesor o la profesora. No es algo que sacó de la carpeta de alguien más, ni es la misma clase que repite como un loro año tras año. Piénsenlo así. Cada clase lleva las huellas dactilares de quien la creó. Y claro, eso implica tomar riesgos, animarse a hacer las cosas de otra manera, a sorprender. ¿Y saben qué? A veces puede que no salga perfecto, y está bien, pero esa autenticidad, esas ganas de crear algo nuevo, es lo que genera esa intriga que hace que uno quiera volver a la siguiente clase pensando, ¿y ahora con qué nos van a salir? Y llegamos a la sexta y última característica, quizás la más importante de todas. Conmueve y perdura. Porque al final del día, estas clases no solo se quedan en la cabeza, se meten más adentro, nos hacen sentir. Piénsenlo, años después, uno no se acuerda de la fórmula exacta o de la fecha precisa. ¿De qué nos acordamos? De una emoción, de la pasión del profesor, del asombro al entender algo por primera vez, de la conexión que sentimos con un tema. Ese componente emocional es como el pegamento que fija el aprendizaje en nuestra memoria, en lo que somos. La conclusión es simple, no hay verdadera transformación sin emoción. Entonces, para ir cerrando, queda claro que estas 6 características no son una simple receta para seguir, ¿no? No es un checklist, son más bien el reflejo de una forma de ser y de estar. La enseñanza poderosa de verdad ocurre cuando hay un compromiso profundo, con la materia que se enseña, con las personas que están aprendiendo y con el acto mismo de crear conocimiento, aquí y ahora. Y todo esto nos lleva inevitablemente a una pregunta final. Una pregunta para cada quien. Pensemos en nuestra propia historia. ¿Cuál fue esa clase que nos cambió? ¿Quién fue ese profesor o profesora? ¿Fue alguien que nos prestó sus ojos para ver el mundo diferente? ¿Alguien que hizo magia con algo simple o que nos retó a pensar de una manera que nunca habíamos imaginado? Identificar qué fue lo que la hizo tan poderosa es quizás el primer paso para entender el increíble potencial que tiene la educación para transformarnos la vida.